1. En los trabajos de Corrado Malanga, la conciencia ocupa un papel central. Para el profesor, la conciencia es Dios, es literalmente la creadora del universo. Esta afirmación no me es novedosa, está en la base de los sistemas religiosos y es el principio filosófico del idealismo. También es la máxima prima de la Cábala. Malanga nos viene a decir que la verdad no está en Marx ni en Aristóteles sino en Platón. Otra de las cosas que Malanga señala es la diferencia existente entre lo real y lo virtual. Por real Malanga señala a la conciencia y por virtual a aquello que se diferencia de ella, esto es el universo creado. Dicha definición se debe a que lo real está definido por aquello que no cambia, mientras que lo virtual es lo cambiante. En el modelo de Malanga lo único que se mantiene invariable es la conciencia, lo demás es mutable y falso. Por ejemplo, uno puede pensar que las hojas de los árboles, cuando llega el otoño, se caen de sus ramas. Pero las hojas no se caen de sus ramas sino que la conciencia las ve caer. El tiempo es como una cinta de video, todos los fotogramas del árbol están ahí. Es el observador el que las ve caer cuando su conciencia se mueve a través de los fotogramas. Todo el universo realmente está quieto. Esto es así porque el espacio-tiempo no es algo real, es una pantalla virtual. La conciencia, que es lo real, tampoco se mueve realmente, ya que no es una cosa que pueda desplazarse, lo que hace es simular un movimiento. ¿Hacia dónde se va a desplazar si en donde está ella no existe el espacio? Entonces, para saber lo que es moverse, la conciencia crea un holograma virtual en donde pueda experimentar el movimiento. De esta forma, mediante este truco, puede ver las hojas caerse, las piedras rodar y el sol ascender. El universo es un videojuego. El universo entero, por verosímil que pueda parecer, no es más que un holograma virtual creado por la conciencia. Malanga dice que el universo realmente es más pequeño que un grano de arena. O sea que no es local. La conciencia tiene una estructura que el profesor define como tripartita. Esta estructura es la conformada por el espíritu, la mente y el ánima. Dado que el universo fue creado por la conciencia, este también posee una estructura tripartita que la vincula a la estructura tripartita de aquella. Así, el universo creado puede representarse por medio de tres ejes que son, el espacio, el tiempo y la energía. ¿Cómo define Malanga esta vinculación entre la conciencia y el universo creado? El espíritu, afirma, tiene más conciencia del tiempo y de la energía pero poca conciencia del espacio, que es más comprendido por sus pares ánima y mente. Al tener poca conciencia del espacio no posee limitaciones en él, no está sujeta a una región determinada. El espíritu nos vincula con la acción, la fuerza, la sociabilidad y es arquetípicamente masculino. Su frecuencia cromática es el rojo y por eso en el TCT aparece con este color. El ánima es el complemento del espíritu, por eso tiene mucha conciencia del espacio y la energía pero poca del tiempo. Como no entiende el significado del tiempo, ánima no tiene limitaciones en él, puede existir para siempre. Ánima nos vincula con el sentimiento, la estética y la individualidad, y es arquetípicamente femenina. Su frecuencia cromática es el azul, por lo que en el TCT aparece como una esfera azul. Finalmente, la mente es la esfera de la conciencia que mejor entiende la relación ánima-espíritu. Domina las coordenadas espacio-tiempo, pero no sabe muy bien qué es la energía. La mente es la esfera de las ideas, el mundo de la contemplación y el juicio, sin mucha noción de las cosas concretas, es decir de la materialidad. Al estar desvinculada de la energía materia puede abstraer los elementos con libertad. Puede formalizar el universo como lo hacen los físicos y los matemáticos. La frecuencia cromática de la mente es el color verde, por lo que podemos considerarla a mitad de camino entre lo femenino y lo masculino, o sea andrógina. Sin embargo, dado que la mente carece de vinculación con lo energético y guía el accionar del espíritu, debe ser considerada masculina amén de que pueda abarcar lo femenino también. Es por eso que en astrología, los signos zodiacales mentales, Acuario, Géminis, Libra, se los relaciona con el elemento aire y son considerados masculinos, al igual que masculinos son los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Esta relación entre las distintas partes de la conciencia y el universo creado le dan, a las primeras, características particulares. Por ejemplo, el espíritu es inmortal o tiene fecha de caducidad. Dado que el espíritu se vincula con la coordenada tiempo no puede ser inmortal. El espíritu nace con la criatura y si no repone su energía, muere. Cuando hablamos de que el espíritu muere significa, para Malanga, que se pierde la conciencia espiritual,
no que se muere totalmente. Dado que la conciencia es eterna, algo del espíritu debería sobrevivir. El problema es que lo que sobrevive ya no está haciendo su experiencia en el mundo. Ya está fuera del juego de la vida y es imposible, para alguien, acceder a él. Volviendo al tema de la muerte, acá aparece otro elemento que es importante en el modelo de Malanga y que vincula al tiempo con la energía, esto es el concepto de entropía. La entropía es el principio cósmico que empuja a la materia a desordenarse. Pero como la materia es energía y además está sometida a la acción de la energía también tiene a expandirse y a desordenarse. Todo tiende, pues, hacia el desorden. Es por eso que la entropía del universo va aumentando de manera inexorable y eso define la flecha del tiempo, que siempre apunta hacia adelante. Si la entropía fuera reversible, entonces el tiempo sería reversible, y eso le daría al espíritu la posibilidad de existir eternamente. El espíritu no es inmortal, pero eso no significa que tenga fecha de caducidad. El espíritu puede vivir tanto tiempo como el universo mismo. La condición para que eso ocurra es que pueda detener su entropía, y la única manera de hacerlo es reponiendo la energía perdida. El espíritu, para inmortalizarse, debe tomar energía del universo, y dado que la entropía del propio espíritu no se detiene, esta toma de energía debe hacerse permanente. El espíritu se alimenta de energía. Malanga dice que cuando todo el universo muera, todos los espíritus morirán, pues ya no tendrán más energía para absorber. Ahora bien, ¿qué ocurre con la mente? ¿Será inmortal o también morirá? Muchos creen que la mente es inmortal, pero la mente también puede morir. El problema de la mente es el mismo que el del espíritu, ya que posee la coordenada tiempo, pero en este caso está peor que aquel, pues no tiene la coordenada energía. La mente es información, y esta información debe estar grabada en algo. Ese algo debe ser algo físico y al ser físico está sometido a las leyes de la entropía. Un ejemplo para entender la relación entre la mente y la energía es la existente entre el hardware y el software de una computadora. Todos estamos de acuerdo en que el software no se origina en el hardware, el software fue escrito por un programador. Pero si rompemos un disco rígido, el software contenido en él se estropeará. El software necesita del hardware. Lo mismo ocurre si le sacamos a la computadora el suministro de energía eléctrica, el hardware no funcionará y el software mucho menos. En este caso el corte de energía no afectará la integridad de software, ya que cuando encendamos la máquina el software volverá a funcionar. Hasta donde yo he podido investigar, incluyendo los trabajos del propio Malanga, la mente y el espíritu van juntos, es decir, trabajan en equipo. Un espíritu sin una mente posee fuerza pero no dirección. Sería lo más parecido a las fuerzas ciegas de la naturaleza. A su vez, una mente sin un espíritu sería una conciencia que no puede actuar. Una presencia intangible que se limita a ser testigo de las cosas, observándolo todo como en un tercer plano sin participar en ningún evento. Dado que una mente sin física no participa de ningún evento, está fuera del universo creado, por lo que podemos considerarla muerta. Así, la mente permanece viva cuando está conectada a una criatura, pero cuando dicha criatura muera la mente morirá con ella, salvo que dicha información sea transferida y salvada a otra criatura. Esto es lo que hacen los alienígenas cuando crean las MAP y las MAA, memoria alienígena pasiva / activa. Como la mente está unida a espíritu y el espíritu se nutre de energía, la supervivencia física del espíritu garantiza la supervivencia de la mente. Vemos que en edificios públicos o viejos castillos suele existir espíritus que llevan allí más de 200 años. O los exú de la religión yoruba, que son espíritus desencarnados invocados en los rituales de Umbanda y que llevan, según el culto, siglos de existencia en la tierra. Los alienígenas descubrieron que pueden burlar la muerte transfiriendo la mente de una criatura moribunda a otra criatura viva. Mediante esta astuta estrategia, los alienígenas pueden vivir como parásitos psíquicos dentro de la mente de los humanos y transferir esa mente salvada a otro contenedor cuando lo crean necesario. Si les interesa este tema, les recomiendo leer Alien Cicatrix 1 y 2. Dado que la mente carece de la coordenada energía, ésta puede imaginar líneas de tiempo inactivas, sin materializar. Una línea de tiempo inactiva puede ser una línea que nunca existió o que existió pero dejó de existir. Los hologramas, para existir, deben poseer energía. Recordemos que un holograma es un campo espacio-temporal, no solamente espacial. Si un holograma no posee energía, no existe físicamente. La conciencia puede borrar físicamente las líneas de tiempo, pero esto no significa que la mente las olvide. La mente puede guardar la información de un evento ocurrido en la línea de tiempo activa, tal como guardamos información en un pendrive.
De esa manera, puede que la mente recuerde algo que físicamente no existe en el universo, siendo ese recuerdo falso. La mente no tiene manera de distinguir un recuerdo falso de uno verdadero, pues las ideas son cosas inconcretas. Un recuerdo verdadero es una información que existe en el universo creado y a la cual se puede acceder mediante una hipnosis regresiva o viaje en el tiempo. Los alienígenas también pueden meternos recuerdos falsos de experiencias que nunca hemos vivido usando nuestro cerebro como un disco. Mediante una hipnosis regresiva se pueden descubrir estos falsos recuerdos. ¿Cómo sé que esto que explico puede que no se entienda mucho? Intentaré dar un ejemplo simple para que se pueda entender. Una línea de tiempo es como si fuera una ruta. Esta ruta forma parte del holograma o universo creado. Si viajamos en un auto, sabemos que el pasado son los kilómetros que dejamos y el futuro los que recorreremos. El presente es el kilómetro de la ruta donde está ubicado nuestro auto. Supongamos que andando por la ruta vemos una iglesia erguida a pocos metros. Sin detenernos pasamos la iglesia y llegamos a una estación de servicio. Ahí nos paramos a comer. El universo creado sería nuestra ruta, la iglesia, el auto y la estación de servicio. Nosotros, quienes manejamos, somos la conciencia. La conciencia tiene una mente y ésta recuerda a la iglesia que vio al pasar. Sabemos que la iglesia todavía está ahí, y podemos verificar este recuerdo llegando allí en nuestro auto. Un día sucede un terremoto y una parte de la ruta se hunde. La iglesia desaparece con ella y el gobierno decide construir un desvío. Así, para llegar a la estación de servicio hay que ir ahora por otro camino, pues con el anterior ya no se puede hacer. Ahora nuestro universo ha cambiado y tenemos la ruta, la estación de servicio y el auto. La iglesia no existe más. Sin embargo, nuestra mente recuerda que en nuestra ruta se pasaba por una iglesia, pero si recorremos la ruta 1000 veces esa iglesia no está por ningún lado, ha desaparecido de la percepción de la conciencia. Para ánima y espíritu la iglesia dejó de existir, pues ellas solo reconocen cosas que pueden palpar, es decir que contienen energía. Pero la mente, que carece de energía, tiene presente la imagen de esa iglesia, aunque no tenga ningún medio físico para demostrar su verdadera existencia. Está claro que esa iglesia ya no existe más, ya ha desaparecido del universo, pero la conciencia puede recordarla y hasta crearla si se lo propusiera. Este tema de las líneas de tiempo es abordado más profundamente en mi libro Las arenas del tiempo. Frente a la finitud del espíritu y la mente, ambas arquetípicamente masculinas, está el componente más importante, el ánima, la única esfera de la conciencia que alcanza la inmortalidad. Quien posee ánima, dice Malanga, puede considerarse inmortal. Ánima es inmortal pues se desentiende de la coordenada tiempo. Su dominio es el espacio y la energía y es mucho más poderosa que mente y espíritu. Podríamos decir que ánima es casi el mismísimo Dios. Como ánima domina la energía, al igual que espíritu, pero trasciende el tiempo, posee inmunidad a la entropía y a todas las leyes de la termodinámica. Al igual que lo hace espíritu, ánima puede entregar energía al ambiente, pero como no respeta la entropía no baja nunca su propio nivel de energía. Ánima nunca se desgasta. Esto hace a ánima alguien muy especial. En efecto, si ánima puede entregar energía pero sin bajar su propio nivel energético, desde el punto de vista físico significa que tiene energía infinita. Ánima puede generar energía de la nada y entregarla al universo. Cuando hace eso opera como un dios. Dado que ánima puede generar energía de la nada puede también hacerla desaparecer. Todo lo que se crea se puede destruir. Esto significa que si ánima se pone en modo agujero negro puede devorarse el universo entero. Esto no significa que ánima, en ese proceso de absorción, gane energía. Ánima no gana energía pues su nivel de energía es invariable, es infinito. Cuando ánima absorbe energía, lo que hace es destruirla, no acumularla. Corrado Malanga, hasta donde yo sé, no ha hecho mención de esta propiedad desintegradora de ánima, la de deshacer la energía existente, pero está claro que si puede crearla puede absorberla también. Digamos que puede vampirizar. Y esto sería equivalente a generar energía negativa. En la física, la energía negativa cancela la energía positiva, esta es la base de la dualidad materia-antimateria. Ánima puede generar antimateria. En el mito de la diosa Kali, cuando la diosa lucha contra Raktabija, aparece esta propiedad vampírica de ánima. La diosa, para matar a Raktabija, le chupa la sangre hasta dejarlo seco. ¿Por qué Kali, para matar al demonio, opta por chuparle la sangre? Porque Raktabija es un superdemonio que se alimenta de la energía de su adversario. Mientras más agresión recibe más poderoso se vuelve.
El mito cuenta que por cada gota de sangre que caía al piso, nacía un nuevo demonio. Kali se fue dando cuenta que mientras más le atacaba más poder le daba y así no podía vencerle. Entonces, como Kali es un ánima, es el ánima del dios Shive, cambió de método y lo atacó con energía negativa y así lo logró destruir. Como si hubiese recibido el impacto de un rayo de antipartículas, Raktabija se fue desintegrando hasta quedar hecho un guiñapo. Si Raktabija hubiese tenido ánima no hubiese perdido nunca la batalla contra la diosa, al tener ánima puede reponer la energía perdida. Pero Raktabija es un asura, demonio, y los demonios, al ser espíritus puros, carecen de ánima. Los humanos, en cambio, sí podemos tener ánima y vida eterna. Malanga afirma que esta distinción entre espíritu-mente-ánima solo se manifiesta en el universo creado, no antes de crearse el universo. Mientras la conciencia yacía dormida era una conciencia a secas. Imaginemos que la conciencia es un rayo de color blanco, y luego, al pasar a través de un prisma de vidrio, la luz blanca se refracta y se descompone en tres colores, rojo, verde y azul. El espectro de color rojo se corresponde con espíritu, el de color verde se corresponde con mente y el de color azul se corresponde con ánima. Se entiende que, en este ejemplo, el prisma de vidrio representa el universo creado, en donde la luz de la conciencia se descompone en sus tres facetas. Sin la existencia de un universo físico la conciencia estaría perfectamente integrada como lo está la luz blanca, y en esa integración perfecta estos tres componentes se hacen indistinguibles. También dice que el universo creado es una suerte de espejo en donde la conciencia, como si fuera una mujer, se mira a sí misma para saber de qué está hecha, y en ese mirarse, en ese contemplarse, poder rozarse y entenderse a sí misma. Podemos deducir entonces que, para el profesor, el universo surgió no por azar sino por necesidad.